tiene otro precio. El primero va gratis, el segundo, viste que acá tengo, ¿tienen la hojita? No sé si todos tienen hojita por ahí, son para los que no han llegado a venir, todavía no están participando. ¿Tienen la misma que pasaba? Sí, la misma, todavía no la habíamos terminado. La verdad que estábamos con este tema del ver la secta de los católicos, ¿no? Y tantas cosas que estuvimos compartiendo la semana pasada. Si uno toma la hojita y el formulario, comienza a ver en las primeras páginas, ¿no?, de cuál es el origen, cómo se formó, las creencias que tienen. En la página número 10, ahí tenemos cómo es que se alcanza la salvación, por aquí, cómo ellos la interpretan en la salvación del ser humano, las buenas obras y la salvación que van de la mano en lo que ellos piensan como doctrina, como enseñanza de la Iglesia Católica. En la página 11 habíamos hablado sobre la devoción a la Virgen María, ¿sí? Y cómo para ellos es una co-mediadora, una co-redentora de parte de Dios, y está entre medio de Dios y los hombres. Y la Biblia habla de que el único mediador es Jesucristo. Después también tenemos ahí la doctrina de, la oración y la adoración a los santos, las imágenes. Hablamos de que las personas tenían que tener por lo menos obras buenas y que alguien le haya orado a alguien en algún momento, ¿sí? Y que esa persona le haya respondido. Muchos tenemos acá en el sur que cuando uno va encuentra las casitas rojas, encuentra el Gauchito Gil y un montón así de más que dicen que les escucha cuando uno les ora a ellos. Incluido tenemos santuario de Maradona, tenemos santuario de Gilda, y si podemos nombrarnos así, tenemos muchas personas que tienen su santuario y tienen personas que lo siguen y que son devotos de ellos y que le oran y que también le responden. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que le respondan? Y porque también Satanás está detrás de todas esas cosas, ¿sí? No es solo Dios el que concede peticiones, sino también Satanás concede peticiones, porque escucha, no porque sea un Dios que está en todos lados, porque está pendiente de que el ser humano realmente no tenga un encuentro cercano con Jesucristo, no tenga una relación con Jesucristo. Entonces también vas a obrar en el medio de todas esas cosas para poder generar más engaño y confusión en las personas. En la misma página 11 estaba la doctrina del purgatorio, ¿sí? Aquella que después también la están desechando hoy actualmente en la Iglesia Católica, pero sabemos que para ellos es un estado en el cual la persona tiene que entrar a ese lugar para ser limpiado, y depende, si hizo muchas macanas acá, cometió muchos pecados, va a tener que pasar mucho tiempo en el purgatorio para limpiarse y poder recién ahí entrar en el cielo. Dando vuelta a la hoja, en la página 12, tenemos la confesión de los pecados de un sacerdote, ¿sí? Y hablamos como que justamente la Biblia habla de que el único que puede perdonar los pecados es la persona de Jesucristo. Y es Dios que lo hace a través de Jesucristo, no hay una manera distinta de perdonar, por más que uno vaya y le cuente a otros. Está bueno en el ambiente cristiano rendir cuentas, ¿sí? Que tiene que ver con esto de necesito que me ayudes en lo que me está pasando, tengo problemas, no sé, pongámosle el problema que sea problema en mi familia, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con la adicción a la pornografía, tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con que no puedo perdonar, y podemos enumerar un montón de problemas. Pero el hecho de, no está hablando de una confesión, sino el hecho de apoyarnos y poder ayudarnos a salir y mantener cuentas claras y cuentas cortas, que alguien esté interesado por lo que me está pasando, ¿sí? O lo decía siempre, buscando personas que sean espirituales, personas que estén comprobadas sus vidas para que nos ayuden, y no personas que nos jalen hacia afuera de la iglesia. Después tenemos la infalibilidad papal, ¿sí? Que el Papa nunca se equivoca. Y a través de la historia hemos visto que el Papa ha cambiado, los papas que han ido subiendo, cada uno ha ido cambiando la doctrina en base a cómo le ha ido o cómo le resulta más fácil. Una de ellas, como dijimos la otra vez, el cambio de la Biblia y la apertura de la Biblia para que sean incluidos también los homosexuales como parte del pueblo de Dios. Después el rito de la misa, habíamos visto la otra vez, donde todas las veces que la celebra la Iglesia Católica, está sacrificando ¿a quién? A Jesucristo, y que vuelven a hacer esa obra expiatoria por los pecados y la palabra de Dios, y que Jesucristo, en Hebreos 9:27, si no mal me acuerdo, murió una sola vez, y con esa sola vez nos limpió para siempre. No necesitamos todos los domingos estar sacrificando a Jesucristo para que Él limpie nuestro pecado. Además, el hecho de recordar a Jesucristo cada fin de semana no tiene que ver con que lo estamos sacrificando, sino que estamos recordando lo que Él hizo por nosotros,
Por eso decía, hacer esto en memoria de mí, y como un acto de adoración de parte de nosotros, por ese amor que hemos recibido y que estábamos viendo estos domingos, ¿no? Cómo el amor de Dios no cambia, sigue siendo inmutable para con nosotros, y a través de Jesucristo nos quiso mostrar su amor. Llegamos a esto, que no sé si lo terminamos de completar, ahí finalizando la página 13, el bautismo de los niños, y decíamos que la doctrina católica enseña que el ser humano nace manchado por el pecado original, y por tal motivo los niños necesitan del nuevo nacimiento para poder salvarse. Con el bautismo infantil, no me acuerdo si lo pusimos ahí, son limpiados del pecado original, ¿sí? El hecho de que un niño se bautice en la Iglesia Católica tiene que ver con que realmente los podamos preparar, ya lo decíamos la otra vez, para el camino de la salvación, ¿sí? Y en la Biblia no habla, ¿sí? Ya lo vamos creo que lo hemos visto la otra vez, también no habla de eso. Ahí dice, y a la vez liberados del poder de las tinieblas. Si por el contrario el niño no es bautizado, los padres le privan de la gracia divina y por consiguiente el niño no podrá lograr convertirse en hijo de Dios. Por eso es tan importante para la Iglesia Católica el hecho de que los chicos se bauticen, ¿sí? Y que a veces estén pendientes de que se bauticen. Algo similar hacemos nosotros que no es bautismo, ¿sí? Que es presentar al chico en la iglesia, que lo hemos venido haciendo durante un tiempito, ¿sí? Con las personas que tienen bebés recién nacidos, ¿sí? Que no tiene nada que ver con prepararlos para la salvación y que lo estamos encaminando a la salvación, sino que es un compromiso que tenemos todos, ¿no? Por la vida de esa persona que está en medio de nosotros, porque oramos por ellos y oramos por los padres, que son los que tienen que marcar en la vida de sus hijos el camino de la fe. ¿Cómo lo marco? ¿A través de bibliazo? No, a través de ser ejemplo, ¿sí? Es la única forma de marcar en la vida de otros que uno sea ejemplo, y no se puede enseñar lo que uno no es. ¿Qué pasa, Jorquito, que levantaste la mano? No sé si tiene que ver con esto, pero ya me acuerdo que misiones, por ejemplo, lo bautizaban chicos con los padrinos, ¿no? Iban a hacer la iglesia católica. Sí, también, como que son también corresponsables de los papás el hecho de encaminar esa crianza. Pero bueno, tampoco en la Biblia habla de que tengas un padrino, habla justamente de que el papá, dice Éxodo o Deuteronomio 12, no me acuerdo cuál de los dos, pero dice, es 12 seguro, pero dice que realmente cuando estemos nosotros papás, cuando estemos caminando, cuando estemos saliendo, cuando estemos en el momento que sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles que deben temer al Señor por sobre todas las cosas. Y si uno se pone a mirar el libro solo de Proverbios, va a encontrar que muchas veces dice, hijo mío, si prestare atención a mi mandamiento, hijo mío, si escuchare, hijo mío, si tú dieres. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque realmente el papá estaba haciendo una influencia en la vida de sus hijos, en la vida espiritual. Entonces, ¿la iglesia acompaña? Sí, a través del ministerio, niños, preadolescentes, jóvenes, pero es la responsabilidad directa e indelegable de los padres el hecho de que sean ejemplo para ellos. Como normativa bíblica, el bautismo debe realizarse después de que el hombre, la mujer, recibe la salvación en Cristo. Por lo tanto, no es un requisito para recibir el perdón de Dios, como para la Iglesia Católica, y la vida eterna, sino es un símbolo que refleja la salvación y el nuevo nacimiento recibido con anterioridad. Y ahí tenemos el ejemplo que los chicos vienen enseñando el domingo, ¿sí? Siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron los dos al agua y fue bautizado. O sea que el requisito para el bautismo, esto tiene que ver algo con una consecuencia, para llegar al bautismo primero tengo que haber estado en el paso anterior, que el paso anterior es reconocerme pecador, haber creído que Jesucristo vino a la tierra, que murió por mis pecados, que estuvo muerto, que fue sepultado, que al tercer día resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje de salvación. ¿Cuál es? El perdón de pecados. Dice ahí, la Biblia enseña que es necesario creer en Jesucristo, recibe y creer en el corazón. Más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y hay cositas claras para tener en cuenta, que están ahí también en el apunte. El bautismo no es salvación, ¿sí? Como la Iglesia Católica lo plantea. El bautismo tampoco es santificación, ¿sí? Hace tiempo atrás, cuando los chicos se querían bautizar y personas querían bautizar, dicen, no, yo primero quiero ordenar mi vida y después me bautizo. No es santificación el bautismo. Yo ya tengo que estar viviendo anticipadamente una vida cristiana de separación del mundo. O
sea, en el momento que yo creo en Jesucristo, estoy diciendo que soy sacado del mundo para ser de Dios, para servir en la iglesia, para poder apartar mi vida de las cosas malas. Vivo la santificación todos los días, un proceso. No es que me tengo que portar mejor para poder bautizarme. Y la última, el bautismo no es sanación, ¿sí? Que a veces pensamos que paso por las aguas y voy a ser limpio de todas las cosas que puedan pasar, ya sea que sean espirituales o que sean también físicas. Bien, la tradición católica, ya estamos llegando casi al final. La tradición católica, otro elemento en el cual la Iglesia Católica se apoya, ¿sí? La tradición dice, católica enseña, es el conjunto de las enseñanzas doctrinales, reglas de fe y conducta que han ido conformando a lo largo de los siglos en el seno de la Iglesia, manteniendo al día de hoy la misma autoridad contenida en la palabra de Dios. O sea, la tradición de la Iglesia Católica, lo que viene enseñando desde el primer Papa, segundo, tercero, cuarto, 200 y pico teníamos el Papa el otro día que habíamos dicho, y estamos en el último que es Francisco, sí, y Francisco es el último de los papas, y cada uno de ellos hace su pensamiento, su escritura, tiene algo de, bueno, ahí esas cosas que se van transmitiendo de generación en generación, tienen el mismo poder o el mismo peso que la palabra de Dios. Los dogmas de la Iglesia Católica, es ahí, en consecuencia, deben ser tomados como si fueran inspirados por Dios, de tal manera que la Biblia no constituye la única fuente de autoridad suprema, sino la Iglesia y sus enseñanzas. Estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿sí? Ellos dicen que lo que enseña el Papa, más lo que viene recibiendo de Papa en Papa y de generación en generación, tiene que tener un peso en la Iglesia para enseñarse. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que solamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada quiere decir dada por Dios, exhalada por Dios, puesta por Dios en personas que tuvieron la oportunidad de sentarse y escribir en un papel lo que Dios quería que el ser humano conociera. Desde eso tenemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno de los libros tenía una persona que se sentó inspirado por el Espíritu Santo para que pudiera hablar. Y por ende, la única autoridad de parte de Dios para todo hombre o mujer. Dicho esto, no podemos considerar las declaraciones de los concilios, ni los dogmas de los padres o de los doctores de la Iglesia como inspirados o autoritativos, y mucho menos si tales enseñanzas contradicen con las propias Escrituras. Dice ahí 2 Timoteo 3, 16, 17, que está anotado también en el apunte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos otros pasajes más, 2 Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, la doctrina apostólica, ¿sí? A los apóstoles nos remitimos porque cuando uno va a Hechos capítulo 2 va a encontrar que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión y en el partimiento del pan, y en la comunión no conocen, y en las oraciones. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque en ese momento todavía no teníamos la escritura completa. Entonces las enseñanzas que había transmitido el Señor Jesús las sabían los apóstoles, y los apóstoles se las estaban enseñando a la iglesia. Entonces cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque era la fuente donde se podía sacar lo que nosotros hoy tenemos acá, que es todo el pensamiento de Dios en la palabra. Por eso cuando Dios dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, no porque está la mente acá, sino que la mente está acá. Lo que Dios piensa, lo que Dios espera que nosotros hagamos, la manera que quiere relacionarse con nosotros, la manera de relacionarse con nuestros hijos, la manera de relacionarse en la iglesia, la manera de enfrentar los problemas, la manera de ser agradecido, todo está acá en la palabra de Dios. Y ahí usa dos palabras, retener la doctrina. Retener, que significa sujetarse o asirse, o sea, me agarro a la palabra de Dios, y después doctrina significa enseñanza. No son pocas las ocasiones en que Jesús denunció esta práctica, o sea, de la tradición. Porque también vosotros, dice, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ya lo hacían en su momento aquellos que eran considerados maestros y doctores de la ley. Bueno, ellos ya estaban con sus tradiciones invalidando la palabra de Dios. Mateo 15:3. Invalidando, dice ahí la palabra de Dios, por vuestra tradición que habéis transmitido en Marcos 7:13, y también tenemos Marcos 7:9. Entonces, todo lo que la Iglesia Católica enseña, todo lo que la Iglesia Católica va transmitiendo de generación en generación, para ello es palabra de Dios.
para nosotros, palabra de Dios, es este libro que nosotros tenemos acá. Y podemos entrar a ver por qué la Biblia llegó acá, cómo nos llegó acá, cómo recopilar los libros, qué se tuvo en cuenta para recopilar los libros, por qué son estos sí y hay otros libros que no, como los apócrifos, por qué no están incluidos en la Biblia. Entonces hay un montón de cosas que se puede llegar para decir por qué tenemos esta palabra hoy acá, por qué creemos en esta palabra y por qué nos sujetamos a ella, porque justamente es la palabra, como dice ahí en el último pasaje 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreo 4.12, Hechos 17.11, escudriñando, dice, medio difícil, anacrinontes, que significa excavar, hacer un hoyo, en el sentido profundizar, de tener esfuerzo y dedicación. Por eso cuando uno siempre se sienta como una persona, con alguna otra persona de la iglesia, y te dice, me está pasando esto con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, lo primero que le preguntas es, ¿cómo está tu tiempo con lectura? Y hace una semana, hace un mes que no agarro la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener realmente poder en nuestra vida, fortaleza para enfrentar las situaciones, si no me siento a leer la palabra de Dios y alimentarme todos los días con la palabra de Dios? Dice que es viva y eficaz, o sea, tiene el poder para ayudarnos a nosotros a vencer en la dificultad. No tenemos más ninguna otra herramienta que lo que Dios nos ha dejado. Las armas del Espíritu, que la tenemos allí, todas las que tenemos para enfrentar el mundo, y la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde nos tenemos que pasar nuestro tiempo y, como dice ahí, lograr esfuerzo. Yo porque me lea un versículo todos los días, está bien leer los devocionales, sí, está bueno leer los devocionales, pero también está bueno sentarse y darse un tiempo para leer la palabra, para estudiarla. No tomarla a la ligera y decir, bueno, la leo un poquito, ya con el tiempo voy a aprender. Sí, leo de poco a más, como los chiquitos. Cuando nace el bebé, ¿qué le damos? ¿Un trozo de bife chorizo? No le damos un trozo de bife chorizo. Empieza con leche, por eso la Biblia habla de leche. Empecemos por la leche, después vamos por el alimento de la papilla, después vamos por los alimentos sólidos, después vamos metiendo la carne y vamos metiendo otras cosas hasta que ya puede comer solo, se alimenta solo y se alimenta con buena comida. Lo mismo pasa con la vida espiritual, es de a poquito a mucho, es una carrera constante. Lecciones finales, ¿sí? Vamos a ir ahí a ver lo que nos dice. La iglesia de Jesucristo ha sido comparada con un bote de 2 remos. ¿Todos saben esto? Que los botes llevan 2 remos. Por la duda, no hace que vayan al lado y vayan con uno solo. Intentando ahí a derecha, después izquierda. ¿Qué pasó, César? El tío César es más sofisticado, él le gusta el con motor. ¿Qué venís acá que vamos a hacer brazo? Dice, le pongo motor y sigo para adelante. Bueno, ahí habla de que el remo, este bote lleva 2 remos, la enseñanza y el evangelismo, ¿sí? Si falta alguno de ellos, el bote da vuelta sin tener un rumbo fijo. Y Jesús dio la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura en Hechos 1.8. Dios capacita a su siervo para que podamos cumplir las órdenes que le imparte, nos da el Espíritu Santo para cumplir la labor como testigo de Dios. Por eso, vuelvo a decir que la forma de prepararse para ir a la batalla es comiendo la palabra de Dios, es alimentándome de la palabra de Dios. No hay manera de que pueda enfrentar una batalla si voy desarmado. Hay que afilar el cuchillo. Muy bien. Muchas veces, dice, y de diversas maneras, los cristianos intentamos rehuir de nuestra responsabilidad ante el Señor. Hoy, justo Leandro decía, oremos para aprovechar esas oportunidades que el Señor nos da con personas que están en nuestro trabajo. A veces no son personas que están en nuestro trabajo, son compañeros o son vecinos. A veces son los chicos que traemos a la escuelita y el interés por la familia de ellos. A veces son parientes que están en nuestra familia y que no conocen a Jesucristo. Bueno, dice, involucrándonos en actividades, dice ahí, la responsabilidad del Señor, involucrándonos en actividades que quizás puedan ser piadosas y santas, pero que si nos impiden cumplir nuestro deber de evangelizar, están mal, ¿sí? No le voy a hablar de Cristo porque tengo que salir apurado a hacer otra cosa, y tal vez puede ser una justificación loable, pero si el Señor nos presenta la posibilidad de hablarle a una persona, debemos tomar esa oportunidad. Un ejemplo de alguien que trató de inútilmente escapar de Dios, para no hacer la voluntad de Dios, ¿quién era? Jonás, y lo cantamos, ¿no? Jonás no le hizo caso. El profeta del Antiguo Testamento. Estas cosas deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de cumplir con nuestra misión. La Biblia habla de cosas reales, ¿sí? La orden de Dios es real. La dice Hechos 1.8, que la vimos recién, la dice Marcos, la dice finalizando los evangelios, toda potestad me da en los cielos y la tierra, por tanto, y
y predicar el Evangelio. Bien, es un hecho real. El cielo es real. El Señor Jesucristo habló del cielo. Y es más, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Pero también el infierno es real. ¿Sí? Cosas que por la cual, más en este siglo XXI, que mientras no se diga que no, mientras que no se diga que está malo, mientras que no se marque un error, mientras que no se diga esto está mal, pasamos todos bien, pero cuando alguien dice esto está mal, ya lo mira como diciendo, esta persona es anticuada, esta persona piensa, esta persona de allá, de la época del 1800, no se ajusta al 2020, el 2021. El infierno es el real. Y aunque nosotros tratemos de no decirle a las personas, tarde o temprano tenemos que decirle con la verdad de que el infierno existe. Filipenses 2, del 9 al 11, dice que van a existir en un día 3 clases de rodillas. ¿Sí? Vamos a leerlos ahí. Filipenses capítulo 2, no lo puse ahí para que podamos ir a la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Yo sé que hay algunos que son sofisticados con el teléfono, pero yo estoy buscando todavía. 9, 2, del 9 al 11. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, de acuerdo a este pasaje, va a haber 3 clases de personas que doblarán su rodilla ante Jesús. Una dice en los cielos, los salvos. Otra de ellos en la tierra, los que estén vivos. Y otra de ellos es debajo de la tierra, los que ya están condenados por no haber creído en Jesús. En ese momento, dice, habrá en el universo también 3 tipos de rodillas. Rodillas de piedad, dice ahí, pidiendo perdón. Será tarde porque la oportunidad de salvación habrá terminado, pues la cortina de la eternidad se habrá corrido de una vez por todas. Habrá gente que en ese momento se va a encontrar con el Señor y va a intentar de pedir perdón por su vida en ese momento. Ya va a ser tarde. No es el momento para tomar una decisión por la eternidad es hoy. Habrá rodillas de vergüenza, de creyentes, dice ahí, que no dieron fruto para el Señor. Aquellos mencionados en 1 Corintios 3:15, los que serán salvos así como por fuego. ¿Sí? Hablábamos el otro día que siempre dentro del entorno de la iglesia hay un remanente que se permanece fiel al Señor. Pasó en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos de Elías, está pasando en el tiempo de la iglesia, y cuando terminen los últimos días, también va a haber un tiempo que va a ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque justamente cuando Pablo escribe a Timoteo, dice que en estos días va a haber mucha apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Descreimiento total, volverse de donde íbamos. Si estábamos caminando detrás del Señor, pego la vuelta, le digo, Señor, mucho gusto, pero quiero seguir para este otro lado, para el lado que yo quiero tomar mi propia vida y las riendas que yo quiero hacer. Y muchas personas, aunque tengan el testimonio de Jesucristo y no vivan en fidelidad este tiempo y no den fruto para el Señor, va a ser tremendo para ellos encontrarse con el Señor con las manos vacías. Solíamos cantar un himno que hace tiempo que no lo cantamos, ¿he de ir sin un fruto que presente a mi Señor? Es una pregunta que hace. ¿He de ir sin ningún fruto que presente al Señor? O sea, el cristiano está hablando, me voy a encontrar con el Señor. ¿Qué me lleva? No puedo llevar la casa, no puedo llevar el auto, no puedo llevar bienes. Lo único que puedo llevar es los frutos de vivir una vida de fe en la tierra. Es lo único que voy a poder llevar. Y las cosas que hicimos para el Señor. Y después dice la tercera de las rodillas de adoración, que aquellos que, como Pablo, puedan decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, del 7 a 8. La pregunta es, ¿qué tipo de rodillas vamos a tener nosotros? Porque puedo ser una persona que todavía no me encontré con Jesucristo. Entonces, estoy, participo, escucho, voy, pero no me encontré con Jesucristo. Y hasta el momento que yo no me encuentre con Jesucristo, sigo estando tan perdido como aquel que está en un boliche, aquel que está drogado, aquel que mata, aquel que está en una cárcel, o aquel que se porta re bien, pero tampoco tiene un encuentro con Jesucristo.
porque el mismo está separado, aunque tenga buenas obras, está separado de Dios. Ahora, puedo tener las rodillas de vergüenza, que todavía sigo viviendo como cristiano o actuando como cristiano, pero mi vida no refleja frutos para el Señor. No estoy creciendo, no estoy compartiendo, no estoy animándome a desafíos en mi vida, a estudiar la Biblia, trabajar en la iglesia, compartir con otros, ser de bendición para otros. De eso se trata el cristianismo, de entrar a la iglesia del Señor y empezar a crecer. Algo que no terminamos de ver el otro domingo y que lo vamos a tratar de terminar cuando me toque la próxima vez compartir la palabra. O rodillas de adoración, como dice acá, que realmente estamos viviendo para el Señor. No sé qué tipo de rodilla, no es para entrar a juzgar a nadie, ni para señalar a nadie, sino para hacer una evaluación de nosotros. Justo que estamos hablando de evaluación. Llegamos ahora a mitad de año y tenemos que hacer un corte y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida para ti? ¿Estoy realmente comprometido? ¿Mi corazón está en su lugar? ¿Y cómo lo estoy viviendo? Y las hojas continúan, ¿sí? El estudio continúa. Y no lo quiero compartir ahora porque la próxima lección, dentro de esta lección, requiere de una clase, ¿sí? Y no de 10 minutos. Pero sí, vamos a terminar hoy pudiendo ver un video relacionado con la Iglesia Católica. Dura 10 minutos, ahí vamos a entender otras cosas que no se ha dicho en el estudio, pero que lo dice ahí el video. Así que les voy a pedir que estemos atentos. 9 minutos 15, no sé más me acuerdo, más específico, para poder ver sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. Mi nombre es Leonardo y te doy la bienvenida al cuarto video de la serie sobre preguntas de la Iglesia Católica Romana, sus doctrinas, prácticas y enseñanzas. Nuevamente recordarles que no odiamos a los católicos y que nuestra intención es iluminar, mostrar y señalar lo que la palabra de Dios dice en comparación con lo que dice la Iglesia Católica. Dice la pregunta: ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica Romana? Analicemos este tema y vayamos un poco a la historia. Bienvenidos nuevamente y comencemos. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María, o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora y mediadora. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de la tradición eclesiástica y la Escritura. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como están registrados en el Nuevo Testamento, hay que preguntarse entonces cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos que positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, además que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar al cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. De ese modo, las creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes.
Primero, el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teóctocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no la hubieran adoptado. Las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Segundo, el mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del primero hasta el quinto siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo en el Imperio Romano, fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro. Y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagía, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor o la Comunión Católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la Cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocida ahora como la Misa Católica o la Eucaristía. Tercero, la mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular, o considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón romano, panteón que es la totalidad de los dioses. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Cuarto, la supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia de todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que muchos otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, Pontificius Maximus. Se pueden dar otros muchos ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras.
El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, efectivamente la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro fue el resultado: la más dominante forma de apostasía del cristianismo, del verdadero Evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, hasta ahí nomás. Quería seguir viendo, ¿no? La verdad que uno se pone a escuchar la última frase nomás cuando dice que había que eliminar las diferencias para que no hubiera diferencia entre lo que era pagano con lo que era cristiano. Y estamos viviendo en esa época donde justamente hay que eliminar las diferencias. No tiene que haber diferencia entre el varón, entre la mujer, tiene que haber igualdad, no tiene que haber diferencia entre lo que piensan y lo que dicen. Y cuando uno se pone a fijarse en lo que dice la palabra de Dios, es que justamente vamos camino a ese tiempo, ¿no? Previo a que todo tiene que eliminarse para darse lugar a una sola forma de gobierno, a una sola forma de religión, a una sola forma de creencia. Y si no estamos justamente buscando el propósito de Dios, estando en alerta a lo que Dios nos está pidiendo, estando viviendo su propósito para nuestras vidas, vamos a caer en el mismo engaño que Satanás está haciendo. Hoy hay que eliminar la diferencia. Bueno, la palabra de Dios, al contrario, a nosotros nos llama a marcar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy Jesucristo está en mi corazón. Y como decía, ya no viváis como antes. ¿Sí? Decía Efesios, que íbamos perdidos en el mundo como el resto de los demás. Hoy tenemos a Cristo. Nuestra visión es distinta. Nuestra cosmovisión es distinta. Pero también nuestro propósito ahora es distinto. Y nuestro propósito es darle el Evangelio a los que no lo tienen y hacer discípulos para la gloria del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Hoy, en este 2022, terminando junio casi, finalizando el primer año. Quiere el Señor que nos despierte a nosotros como personas, como hombres, como mujeres, diciendo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Decía Isaías: ¿a quién enviaré? Dice. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí? Hablando de una misión, una tarea por hacer. Bueno, el Señor sigue llamando cada día sigue llamando a su iglesia. ¿Quién irá por nosotros? Que el Señor nos pueda encontrar a cada uno de nosotros dispuestos para poder llevar el mensaje. Todavía no terminan acá las cestas, Acá hacemos un bypass. La semana que viene tenemos la evaluación. No significa que no tengan que venir porque no va a haber justamente una secta que vamos a estudiar.